Saludos amigos, bienvenidos a Entérate con Bonilla. Esta noche muchas informaciones, tenemos el espacio de 55 minutos para compartir con ustedes la dinámica de cada edición de este espacio. Las informaciones, ya los análisis que son de costumbre y hoy con una mirada que vamos a tratar de contextualizar lo más a profundidad, un encargo que nos ha dejado Juan Bonilla para esta edición, de qué ha pasado en la República Dominicana, sobre todo las últimas horas, pero también los temas que han estado sobre el interés nacional. Toda una semana que ha sido de gran intensidad, de muchos debates, de fijar posición nuestros principales líderes en prácticamente todos los temas de la agenda nacional. En eso estamos. Bienvenidos, buenas noches. Esta semana también llegan muchos efectos y a propósito de estas horas, de estos días, tanto el Día de Acción de Gracia, que ya hay que incorporarlo. Hablaba con un amigo precisamente de ya el impacto y la integración, sobre todo en los más jóvenes no solamente de clase media, hay que irse despojando de muchos prejuicios para comprender la dinámica. El Día de Acción de Gracias y Viernes Negro ya están incorporados en gran parte de nuestra ciudadanía. Hay que comprender esto no solo por la importación de algunas costumbres o por la cercanía de los dominicanos que viven en los Estados Unidos y han ido en esa migración de costumbres, de tradiciones. No se trata de eso. Se trata de que hoy el mundo es otro. Ya tenemos en esa parte los sesgos ideológicos un poco superados. Ya lo que se persigue son buenas prácticas. Y nosotros hablábamos de que una nación que deposita en un día, que saca, que separa un espacio para agradecer a Dios, a las creencias, reafirmarse, eso es positivo. No hay manera de usted rebatir eso, de poder entrar en contrariedades, tanto el Día de Acción de Gracias, que es precisamente para guardar un legado hermosísimo y un mensaje que se tiene, y eso ya ha sido replicado. El mundo ha cambiado en diferentes fechas, pero con el mismo significado. Y en la República Dominicana ya una generación de jóvenes masiva que tienen, sobre todo en lo que tiene que ver con formación bilingüe y demás, ahí se tiene. Y ya está ahí incorporado, esa es la realidad. Lo de Viernes Negro es lo acostumbrado. En el país, en la República Dominicana, escuche este dato, el consumo principal sobre todas las demás actividades económicas es Viernes Negro. Por encima del Día de las Madres y por encima de las compras de Navidad en el país. Es decir, que ese salario que se tiene en el 13 se compromete en el final de noviembre para poder aprovechar las compras. Vamos a ver el comportamiento en pandemia que aparece, cómo será la dinámica de los que van a comprar, hacer uso de ofertas. Tenemos como siempre el Proconsumidor y demás instancias para que sean en efecto real. Pero el tema con esto, las compras a distancia, todo a distancia, esta virtualidad por lo de la pandemia, esperamos de que también medir estos impactos y que quizás en lo inmediato sea este elemento a tomar en cuenta y que sea una opción, que ya se haya ido la pandemia, los efectos y demás para los próximos años y en la integración. Es un mes, muchas empresas han optado por abrir no solamente un día, sino mucho, pero eso ya lo veremos mucho más adelante. Como estamos viendo, porque hay unos temas que nos
preocupan, y es que de manera reiterada en la República Dominicana aparecen unas denuncias, unas preocupaciones, unos temas, muchas veces de sociedad civil, que se arrastran, otras veces con tintes políticos, pero obligan a hacer avanzar en la institucionalidad. Nosotros nos gastamos una ley para regular las compras y contrataciones. Tenemos una dirección que solo se encarga de eso, de viabilizar a las pymes, a las empresas, a las personas que ofrecen sus servicios, sus productos al Estado. Precisamente encontrarse con 149 funcionarios que han sido suspendidos del registro aparece como una nota importante, un hito. Quizás lo que es más exigible debe ser la automaticidad que debe producir el hecho de ser una autoridad electa, alcaldes, regidores, diputados, senadores y demás, que les da una serie de privilegios de acceso a informaciones para ser ofertantes y que el otro ciudadano no tiene, lo coloca en una ventaja y eso a su vez es un perjuicio. Pero muy bien, los 149 funcionarios, las autoridades, eso está bien y eso es aplaudible, pero hay que procurarse que esto no siga sucediendo. ¿Y cómo se hace? Con la automatización. Es relativamente fácil si se hace un truncado con base de datos que finalmente puedan arrojar luz de esto. Si eso se hubiese hecho, el caso de Kimberly no hubiese sucedido. Y ya hemos visto cómo precisamente la Dirección General de Contrataciones Públicas depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PETCA, una instancia que valora un legajo de lo que el Ministerio Público debe evaluar, de aquello que encontró la Dirección de Contrataciones Públicas en el momento en que una autoridad electa era beneficiada, una de sus empresas, con contrataciones de un ayuntamiento, es decir, incluso en el mismo nivel. Y eso se debe de esclarecer. ¿Por qué? No solamente porque sea ministro o ministra de la Juventud, eso está ahí. Y muy bien si finalmente se suspendió, si finalmente estuvo o no habilitada para hacerlo o si fue en tiempo hábil. Un asunto es la ética, que no es negociable. Ese tema es ético. La prudencia debe imperar siempre en el servidor público. Amén de que si puedo encontrar algún tipo de beneficio, de fisura de la ley, de que me permita acceder, de burlar lo que por norma se tiene restringido. Esa es la parte que debemos como sociedad repudiar. Y eso no tiene que ver ni con color de partidos, ni con origen de las personas, porque se ha querido, en medio de la distorsión y de defensa, no tanto de ella, aunque también, pero de otros, de que se me impide porque soy pobre. Ningún pobre tiene millones por centenares, ni por decenas, a pesar del origen. Y a pesar de lo que se haya dicho, que lo que determina la clase no es la fortuna que se tenga, sino el origen. Óigame, ese tema ya debemos de subsanarlo. Y ojalá que desde aquí le estamos dando unas sencillas pinceladas, un pequeñito aporte. Truncar las bases. Alguien que sea nombrado, alguien que sea electo, produce un acto. Ese acto, sencillamente registrarlo en una base que tenga la misma dirección y que no se haga más. No es
uno u otro, sino sobrepasar el escalón y que termine ahí de una vez y por todas este tipo de acciones en el país. A propósito de acciones como esta, que se prestan a interpretaciones de todo tipo, a pesar de que pueden estar llenas de licitud, a pesar de eso, hay un tema que es la corrupción. Y sobre este aspecto, la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana ha dado una voz de alerta, podemos decir, sobre la permanencia que tendrá el interés de Estados Unidos sobre este tema en la República Dominicana. Y fíjese que hablamos de la nación y de la autoridad, porque es un tema que inició en los gobiernos demócratas y que fue continuado tanto en República Dominicana como en el resto de América Latina y el mundo por republicanos. El tema de la transparencia, pero también el tema que esencialmente se habla de la corrupción, que es tan difícil, que es tan poco probable poder determinar, probarse en un tribunal sencillamente por las ventajas que da el acceso al poder o la dirección del poder mismo en estos estados que tienen grave crisis, y volvemos al punto con el que iniciamos, todo responsabilidad de la debilidad que tiene el país en términos institucionales. Entonces, el caso que habla a propósito de estos días y en este contexto de la Cámara Americana de Comercio, el gobierno de los Estados Unidos reiteró la oferta de asistencia a la República Dominicana para manejar de esto. Y ojo, también otros puntos y otros espacios que siempre son importantes que se tienen con los Estados Unidos, que son asuntos de colaboración. Pero esencialmente es eso, la persistencia, la reiteración sobre aspectos sumamente delicados, que sobrepasan la agenda nacional y que sobrepasan el interés que muchas veces tienen otros que sencillamente no quieren ser regulados porque nunca lo fueron. Así que ojalá tanto el gobierno entrante, porque ya Joe Biden, tenemos que reconocerlo, ya iniciará en enero, ¿no?, su presidencia, insistirá sobre esto porque es una agenda estratégica de los Estados Unidos. Y a quienes nos están dirigiendo, saber que van a contar con esto, que tendrán espejos para verse en el país y en el mundo, y en las Américas principalmente, y a quienes dirigieron también, pero sobre todo con los que aspiran a dirigir en este aspecto. Hay un corte porque el FEDA realizó una actividad con los productores. El FEDA es el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA. Ahí está Efraín Toribio, que continuó con la asistencia en especies a los campesinos y productores agropecuarios dentro del nuevo esquema Regreso al Campo. Eso sí es importante, sobre todo para beneficiar a los campesinos de Santiago, la provincia de Santiago, con la entrega de ganado, cerdas y pollitas procesadoras. Esto se hizo en un acto ahí, como vemos en este instante, en La Búcara, la sección del mismo nombre, allá arriba, sobre todo en el Palo Alto, en Jacagua, hasta allá fue las autoridades del FEDA para hablar en este acto, su director, quien expresó la encomienda que cumple del presidente. Ahí está la intervención. San Francisco de Jacagua, provincia de Santiago, justamente a extender esta mano amiga para generar empleos a través de la crianza de animales, de cerdas
de becerras y de pollitas, incluido también cientos de quintales de alimentos para este proceso inicial de crianza, que lo que busca es que haya una sostenibilidad familiar justamente en este tipo de entrega. Este acto de hoy implica que muchas familias se van a beneficiar y desde su casa se van a comenzar a desarrollar microproyectos económicos de crianza de animales que finalmente aportarán recursos económicos. Y como lo dijo el viceministro Jaque, pues mejorarán su calidad de vida. Al ingeniero José Jaque por tomar como primer punto del desarrollo del campesino el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua. Nunca antes se había visto la inclusión de este distrito en ninguna actividad importante del gobierno. Ahora estamos repartiendo riquezas a los campesinos en un intento de sostenibilidad en el tiempo para las economías particulares de la familia. Agradecemos inmensamente a nuestro presidente por esta toma en consideración del distrito. El liderazgo del país ha sido uno de los temas persistentes. Claro, siempre en toda medición que quiere arrojar luz sobre el clima, la estabilidad de la democracia, el futuro, pero también cómo está el sistema de partidos, es una pregunta de cajón, de cuáles se interpretan como los líderes, tanto de oposición como dentro de los partidos políticos. Claro, en este momento alcanza un mayor nivel de atención, como hemos visto en estos días. Para el país que inaugura un partido político nuevo, como es el caso del PRM, en la conducción del Estado, de la cosa pública, usted puede decir que es un partido viejo, que tiene personas que han estado en el gobierno, que es el PRD, pero lo cierto que es en la forma, en su estructura, este es su primer gobierno y su primer presidente. Esa es la realidad. Ahora bien, para la oposición, que ahora se muda un partido, una estructura que había estado durante mucho tiempo en el poder, lo suficiente como para olvidarse de estar en esa situación, este tema de dónde está el liderazgo es interesante. Por eso hay varias encuestas, algunas de ellas le atribuyen a más de un 50% de la población que en este momento no sabe quién es el líder del PLD. En esa posición y el 42% del liderazgo en ese partido lo representa Danilo Medina. ¿Por qué se manifiesta esto? Sencillamente porque la quiebra, la crisis, aunque se manifestó a final del año pasado, previo a las elecciones, con la salida definitiva del doctor Leonel Fernández del PLD y la construcción entonces de Fuerza del Pueblo, lo cierto es que hace mucho ese tema se venía gestando a lo interno de ese partido. Hablamos del PLD. Y por eso la reacción ante un partido que fue en un momento de los 8 años del presidente Medina, fue tan grande que el PLD se convirtió en gobierno y en oposición, desplazando, incluso muchos decían que la oposición no existía, porque el PLD, con los líderes que estaban fuera y dentro del gobierno, se desdoblaba y podía entonces asumir el mismo rol. Claro, cuando esa quiebra se produce, cuando hay una fractura de esa naturaleza, entonces empieza esa recomposición. Para remitirnos a una idea, en el 2012 esa misma medición arrojó una confusión terrible en torno a los líderes que hacían convergencia en ese momento. Pero ese es el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Hay otros liderazgos que empiezan a medirse como cabeza
de la oposición, que más que un grupo tenerlo pendiente como que son, hay que descomponer ese porcentaje, los porcentajes que alcanzó menos de un 1%, pero están ahí, excepto Gonzalo Castillo, que es el pasado candidato presidencial de esa fuerza política, y los demás, entre los que se encuentran los santiagueros y el expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, así también como Francisco Domínguez Brito, entre otros, también figuras prominentes, y el mismo presidente del partido que tiene menos de un 1 y que se entiende como figura opositora. Pero ese rol le corresponde irlo definiendo a largo plazo en una ciudadanía. En estos aspectos de estos 100 días es un momento inapropiado para poder determinar, porque ese partido ha estado en un receso como todas las fuerzas políticas, pero este ha estado siendo golpeado por migración de su dirigencia y membresía, y por eso entonces entendemos esta situación. Es entendible. Ahora, si para hacer oposición en este instante implica un grado de radicalización, entonces ya ahí lo tendremos en otra tónica. No se puede absolutamente nadie distraer con lo que está viviendo ese partido. Hay efectos que en ciencias políticas se atribuyen a manifestaciones conductuales como la caña o el junco, que es muy popular en una canción, que tiene la facultad de, ante la tempestad, poder recostarse. Cuando pasa la crisis, entonces puede volver a enderezar o a incorporarse como era antes. Lo puede hacer el PLD, lo han hecho muchas otras fuerzas. Lo hizo en su momento histórico el Partido Reformista, lo hizo en su momento histórico el PRD, y lo hizo de manera sostenida el PLD y el PRM. Estamos en un giro, en un cambio del sistema de partidos políticos. Es probable que lo empuje una nueva generación de votantes, más no, y que la resistencia esté en una generación de políticos que están ancladas en un modo de hacer la gestión política, de gestionar la política. Entonces, ese tema ya lo estaremos viendo a lo largo de este gobierno y a lo largo de estos próximos años. Son mediciones que se establecen así, con el desempeño que puedan tener. A propósito de desempeño, ayer, de manera instantánea, en estos días, se produjo, usted lo puede ver desde esta semana, en estos últimos días, las reacciones, pero también el contenido que tiene el documento presentado por el PLD sobre la crítica a los 100 días. Las cosas planteadas no deben ni exaltar ni incomodar, sino revisar qué tan cerca se está de verdades y qué tan lejos se encuentra el Partido Revolucionario Moderno del espejo, de la imagen que está vendiendo el PLD de ellos y de la evaluación. No es una crítica a lo que se encarna, porque todo gobierno y la popularidad en este instante está depositada en una sola figura, que es la del presidente Luis Abinader, que además de ser el presidente, es vocero, es líder de ese partido y está haciendo de armador de otros juegos y de otras posturas. ¿Es eso lo inteligente, lo prudente en este instante? Obviamente que hacia esa imagen que tiene toda la concentración es que se enfilan los cañones para poder provocar la debilidad. Pero, ojo, es una guerra. Si esa es la parte más visible y hacia allá se enfilan las municiones, se está minando todo un campo. Pero ese contexto político debemos de ponderarlo con prudencia, con acciones, pedirle eso a los partidos políticos, a todos, porque el país en esta situación de pandemia está viviendo un ánimo pesado. Entonces,
la criticidad, los niveles de invalidación también tienen que verse, evaluarse y tenerse pendiente. No todo el país es político y eso deben entenderlo los actores, los gerentes de los partidos políticos. Escuche bien la palabra que he dicho, gerentes, porque se manejan, nadie puede llamarse a extrañeza de que son prácticamente corporaciones, muchas de ellas, y las decisiones, las ventajas de grupo, las acciones que cometen, las negociaciones que hacen, se están separando de la sociedad. Y ya lo hemos visto y ya se está teniendo. Así que en estos días esto ha estado ahí y lo vamos a seguir teniendo. Propósito de cosas que se tienen, que estamos en eso. Hay una situación, nos llega, hay un amigo que nos ha remitido una denuncia. Y esto hay que prestarle atención porque es la gente que el problema de cara a eso es lo más grave, ese es su pedazo de país y es lo más importante. Y es el progresivo deterioro que tienen las calles del residencial Don Francisco en Pontezuela. Ese amigo nos lleva en el municipio de Tamboril y los residentes están reclamando a las autoridades que les den respuesta a este sistema. Es un reclamo que en este momento nos llegó y que estamos compartiendo con ustedes. Hay una cantidad importante de personas que viven allí, que conviven, que tienen entonces el interés de que este espacio le habilite esa denuncia y que la exprese. Hay un pequeño corte de esa persona que nos llegó y que entonces compartimos con ustedes. Genito Serrata, yo también soy residente. Y esto no tiene 1 kilómetro, no tiene salida, una sola entrada. Y no tenemos cloaca, no tiene desagüe. Mira, enfócate ahí, mira lo que tenemos que hacer para nosotros poder entrar y salir. No tenemos dolientes. Entonces, queremos que el presidente tome carta en el asunto. Si usted se ubica a esa parte norte y al sur, todo el mundo por acá tiene calle asfaltada, tiene cloaca, menos esto que tiene menos de 1 kilómetro. Queremos destacar de que hay demasiados hoyos, los carros no entran, no quieren entrar, los Uber, ni ningún tipo de concho quiere entrar porque está asustado, entonces queremos vivir con dignidad. Tránsito, quemar goma, lo que queremos que nos ayuden, que nos pongan a vivir con dignidad, que es una calle de 1 kilómetro, una sola calle, que por favor hagan algo por nosotros, porque las autoridades de Tamboril lo que dicen, el síndico Angiolino, que no ha hecho nada por esta comunidad porque aquí no hay voto para él. Nosotros no tenemos acceso a entrar a nuestras casas, a nuestros hogares de manera decente cuando caen algunas lluvias aquí en Santiago. Como Junta de Vecinos hemos hecho las diligencias del lugar con las autoridades anteriores, con los alcaldes tanto de Santiago como de Tamboril, y a nosotros no se nos ha escuchado en estos momentos. La municipalidad sí ha evolucionado mucho y qué importante es tener, siempre insistimos en eso, los gobiernos locales lo más fortalecidos posible. Pues se habla de que es el poder más cercano a la ciudadanía y eso es verdad, porque usted vive en un municipio, una calle, una avenida, las acciones están ahí y el servicio también, es decir, usted depende de esto. Ahora, ¿se ha respetado eso desde la estructura de la asignación de fondos, la estructura, las jerarquías que se tiene en ese aspecto? La verdad es que hay una agenda muy grande pendiente. Se ha realizado en estos días, se está realizando un congreso que agrupa a los
actores principales desde ONGs, instancias del Estado Dominicano, para poder tener una nueva municipalidad. Y hablamos de la asamblea que se ha estado realizando en estos días de los municipios y de las autoridades, conjuntamente con las instancias como la Liga Municipal Dominicana. Podemos ir corriendo de lo que hemos visto y sí, ahí está una representación de cómo ha evolucionado todo esto en estos días. Víctor de Asa, puede continuar, señor director. Víctor de Asa es del PRM el propuesto para ser el próximo secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, que corresponde a un alcalde, pues lo será Kelvin Cruz. ¿Por qué lo afirmamos con este detalle? Porque precisamente hay una mayoría, la mayoría de alcaldes del Partido Revolucionario Moderno que van a hacer ese depósito y de otras instancias que se han estado promoviendo. Entonces, esos cambios se deben realizar ya en enero. Sin embargo, el 26 de enero, en el caso de la Liga, y en octubre, pues el tema de la FEDOMO. Sin embargo, se va en esta importante actividad que tiene durante el fin de semana, repito, el liderazgo municipal a través de estas instancias con los 158 alcaldes que han participado y con las salientes autoridades también, tanto de la Liga Municipal Dominicana, que es el caso del ingeniero Johnny Jones, y de FEDOMU, el licenciado Angelino Hermosén, que es alcalde del municipio de Tamboril, que integra la provincia de Santiago. Ahí, ¿qué podemos esperar de este gran encuentro? Primero, esa parte de las iniciativas próximas para poder asumir a una agenda que fortalezca a los ayuntamientos de cara a el respeto del presupuesto, pero también la eficacia de ambas instituciones. Además de tener toda esta dispersión que tenemos en el territorio de la República Dominicana, con distritos municipales que se hacen llamar ayuntamientos, con directores de distritos que se hacen llamar alcaldes, con la confusión de roles que tienen uno y otro, hay que poner la casa en orden. Y es un buen momento. Hay especialistas, confiamos en la buena voluntad y que se pacte tener una municipalidad más fuerte, una municipalidad que pueda solucionar los graves problemas del país. Muchas veces se ha dicho esto y los políticos lo han reiterado y las campañas se basan en eso, pero el problema de señalar esas debilidades es asignarle la solución a quién. Y muchas de las cosas que se están tomando son precisamente delegadas a los municipios que no tienen capacidad de respuesta. Entonces, muy bien por este tipo de encuentros y por esta señal que se envía de poder tener de manera armónica el tema de una administración pública a nivel local mucho más eficiente. Como eficiente ha sido en otro tema que no nos llena de orgullo y que ahí no hemos sido lo suficientemente eficientes como país. Y hablamos del caso de unas mediciones que se encuentran, hay varias de instituciones internacionales que han trabajado el tema, pero a propósito de en esta semana tener muchas actividades oficiales de instituciones de prácticamente todas las naturalezas comprometidos con la no violencia a la mujer, pero estos datos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos deja muchísima preocupación y muchísimas laceraciones en el alma para los dominicanos, principalmente así, dominicanos,
porque estamos hablando de que, escuche bien, 4.660 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Esa parte, con esos números a nivel de la América Latina, cuando se desglosa, la República Dominicana es el tercer país en ocupar esta penosa, dolorosa y vergonzosa lista. Entonces, con este tipo de herramientas, con este tipo de experiencias, podemos ir transformando la realidad que queremos. Partimos de impresiones y de cosas que muchas veces ni siquiera quien dirige o quien está llamado a dirigir conoce. Entonces, es momento de este tipo de valoraciones. Oiga bien, los países que estamos en esta situación son Honduras 6,2, El Salvador 3,3 y la República Dominicana con 2,7, seguido solo por Bolivia. Usted puede tener allí esta tasa de feminicidios por 100.000 mujeres y puede inferir muchas cosas. La pobreza como un término de transacción o una franja para poder tener el acceso, las confusiones de los roles, la subordinación de la mujer, la imposición del hombre, la falta de educación, decenas de temas. Ahora los números no mienten y quizás no se haya hablado toda la verdad de cómo abordar este tema. Tenemos mucho tiempo tratándolo, tenemos mucho tiempo promoviendo, exigiendo, reeducando. Incluso en algunos casos hasta se habla de revictimización, pero si no hemos cambiado, si se ha agudizado esto, entonces cambiemos el método. Lo que se ha hecho en sí es loable, se aplaude, se valora grandemente. ¿Es suficiente? ¿Ha sido lo correcto? Esa revisión está pendiente porque los números evidentemente no están mintiendo y nos están golpeando en la cara. Vamos a una pausa, colocamos unos consejos comerciales y retornamos en Entérate con Bonilla. Celebro porque es una persona que sobre la materia tiene una amplia trayectoria y conocimiento, la designación que ha hecho el presidente de la República como asesor del Poder Ejecutivo del doctor Fidias Aristi. Estuvo como presidente del Consejo Nacional de Drogas y es un abogado, una persona de una gran solvencia y trayectoria en el ejercicio de su profesión, pero también en el desempeño de funciones públicas. Se incorpora a estas tareas en un momento en el que el narcotráfico en el mundo, ahora con la pandemia, se ha replanteado. Vendrá cuando cambian este tipo de controles de tráfico y de las interferencias en el tránsito internacional, el trasiego de las drogas. Ya tendremos muchos retos cuando pase esto. Entonces, muy bien si se está diseñando como se infiere con designaciones de este tipo. Mientras tanto, ahí está el doctor, así que entendemos como positivo. Mientras tanto, hay expectativa, será ya en lo próximo, donde veremos si ciertamente lo que se ha especulado de que se está al tris de convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para lo pendiente entre las altas cortes, si es así. Incluso hay quienes han afirmado en algunos medios que el motivo para retrasarse fue la salud precaria que ha estado rebasando y recuperando también nuestra Procuradora General de la República.
pero que esa fue la razón por la que no se ha convocado con mucha más celeridad para las sustituciones que están ahí, que son impostergables según algunos, pero que la hemos tenido y que ya veremos cómo se desempeña. El país continúa con toque de queda, y eso va a estar hasta el 19 de enero. Somos de los muy pocos países del mundo en el que todavía desde que empezó tenemos el mismo modelo. Entonces, claro, es el estado de excepción. Ya veremos si administrativamente, cuando se decida, se evalúe, veremos entonces cuáles van a ser las disposiciones horarias y el impacto que va a tener en la vida de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Terminamos por hoy. Nos vemos, entérate con Bonilla, como siempre, la recomendación para que continúen con la programación de Canal 25.